Buenas noches, tutora y compañeros. Quien les habla Brenda Godoy, estudiante de la carrera de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, dictada por la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Nos encontramos viendo la materia de Imagenología Convencional. Hoy les voy a hablar sobre los protocolos de radiografía de tórax y reja costal. Entre las proyecciones tenemos la proyección PA de tórax, donde se utiliza un chasis de 14 por 17, donde el rayo central va perpendicular al receptor centrado y en plano medio sagital a nivel de la T7, entre 18 a 20 centímetros por debajo de la vértebra. Ángulo inferior de la escápula. La posición del paciente debe ir en bipedestación, pecho pegado al buque mural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con el eje vertical del buque. Entre las posiciones o estructura, el paciente apoya el pecho en el buque, como se había mencionado anteriormente, y el plano medio sagital perpendicular coincide con la línea media del buque. Entre los criterios tenemos que los campos pulmonares deben observarse en su totalidad, no se deben recortar ni nada, debe estar bien posicionada desde los ápices hasta los ángulos costodiafragmáticos. La otra proyección que visualizamos es la proyección de tórax lateral, donde se utiliza un chasis 14 por 17, donde el rayo central va perpendicular al plano de apoyo en la mitad posterior del hemitórax izquierdo a nivel de la sexta vértebra dorsal. La posición del paciente debe ir en bipedestación. La parte lateral izquierda del tórax se apoya al buque mural. Entre la posición o estructura, el chasis debe quedar 5 centímetros por encima de los hombros, elevar los hombros, flexionar los codos y colocar ambos antebrazos por encima de la cabeza. Entre los criterios de evaluación tenemos que los arcos costales posteriores deben superponerse a la columna vertebral y el esternón ha de observarse estrictamente de perfil, como nos muestra la imagen, la posición del paciente, cómo debe ir ubicado, cómo deben ir las extremidades superiores para una buena toma de esta placa. En la siguiente proyección encontramos la reja costal AP, que es un chasis de 35 por 35, donde el rayo central va en dirección media del plano sagital y a nivel de la D1. Posición del paciente debe estar en bipedestación. Las estructuras, mientras el paciente se encuentra en posición de bipedestación, la espalda del paciente debe estar apoyada contra el buque de pared. Y entre los criterios de evaluación se debe observar las primeras 9 costillas sin ningún tipo de rotación, donde los bordes laterales deben estar en la misma distancia que la columna vertebral, acá como nos muestra la imagen. Tenemos otra proyección que es la de esternón en posición PA, con un chasis a utilizar de 35 por 35, donde el rayo central debe ir en dirección perpendicular, entrando por el lado que estará en elevación del tórax. La posición del paciente debe estar en bipedestación. Posición o estructura, el paciente debe estar ubicado en posición de bipedestación, oblicua al mismo tiempo que se da una leve inclinación de 20 grados hacia el lado derecho o izquierdo, donde se alinea el eje. Y los criterios de evaluación se observa que se observe totalmente el esternón y el tórax con una rotación mínima, acá como nos muestra la imagen. Brazos, extremidades superiores separadas, mentón elevado, para poder ver bien la parte del tórax, que no se corten los ápices pulmonares y que salga perfecta la toma. La siguiente proyección es esternón lateral, donde se utiliza un chasis 34 por 34 y entre el rayo central debe ir en dirección perpendicular a la porción media del esternón y la posición del paciente debe ir en bipedestación. Posición o estructura, el paciente debe estar ubicado en posición de bipedestación, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, siempre apoyado sobre el buque de pared. Entre los criterios de evaluación tenemos que encontrar un esternón libre de superposiciones de las costillas, manubrio esternal no superpuesto y parte blanda de los hombros, esternón no ampliado, sombras de las mamas no se deben oscurecer en la parte inferior. Acá un ejemplo de cómo debe ir posicionado el paciente para que la toma sea exitosa. Muchas gracias. Saludos, tutora, dando continuidad con la presentación. Mi nombre es Julie Maquero, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. A mí en esta ocasión me corresponde el tema de radiografía de abdomen y proyecciones. Tenemos proyección antero-posterior de abdomen, esta se toma en mesa. El tamaño del chasis es estándar de 14 por 17 pulgadas de 35 a 43 centímetros. La posición del paciente es de cúbito supino. La posición anatómica del paciente es de cúbito supino con los brazos estirados a lo largo del cuerpo o por encima de la cabeza. La distancia del foco es de 1 metro. El ángulo es de 0 grados, el centraje es sobre las crestas ilíacas y en la línea medial. La colimación es superior de 2 a 3 centímetros por encima del nivel del diafragma o al nivel de los bordes inferiores de las costillas. La técnica aproximada es de 67 kV y 40 mA. Las indicaciones al paciente es respire profundo, sostenga la respiración y no se mueva. Está la proyección posterior de abdomen, se utiliza buque, la medida del chasis es de 35 a 43 centímetros, la posición del paciente es de pie de prestación, posición anatómica del paciente es de pie con los brazos extendidos a lo largo o en la cabeza. La distancia del foco es de 1 metro, el ángulo
ángulo es de 0 grados, el centraje sobre las crestas ilíacas y en la línea medial. La colimación es superior hasta el diafragma, inferior hasta la sínfisis del pubis derecha e izquierda según la anatomía del paciente. La técnica aproximada utilizada es de 67 kV y a 40 mA. Los criterios de evaluación son el diafragma sin movimiento, donde está la visualización completa de la columna vertebral. En el centro de la imagen, donde se puede ver vaso, psoas, riñón, borde hepático. La posición de cúbito lateral de abdomen se utiliza Buki, la medida del chasis es de 35 a 43 centímetros, la posición del paciente es de cúbito lateral izquierdo, la región anatómica del paciente de cúbito lateral izquierdo con rayo horizontal, la distancia de foco es de 1 metro, el ángulo es a 0 grados. Centraje es de crestas ilíacas, la colimación es superior hasta el diafragma, inferior hasta la sínfisis del pubis. La técnica aproximada utilizada es de 67 kV a 40 mA. Los criterios de evaluación son columna lumbar, diafragma inmóvil, abdomen superior hasta la sínfisis púbica. Indicaciones al paciente: respire profundo, no se mueva y mantenga la respiración. Está la proyección postero anterior de abdomen. Esta se utiliza Buki vertebral en pared. Esta proyección es poco común. El tamaño del chasis es de 34 a 43. La posición del paciente es en pie de prestación. Posición anatómica del paciente es acostado sobre su espalda o en el Buki de mesa de pared. De rayos X, cuerpo recto, brazos extendidos o por encima de la cabeza. La distancia al foco es 1 metro y el ángulo es de 5 a 15 grados. El centraje es de 2 a 3 centímetros. La colimación es por encima del diafragma, al borde inferior de las costillas. La técnica utilizada es de 70 a 80 kV y de 20 a 30 mA. Las indicaciones al paciente es: no respire, no se mueva, sostenga la respiración. Muchas gracias. Un saludo, mi nombre es Jamie Lorena Bernal Cabrera, del curso de Imagenología Convencional, y hoy vengo a presentarles la radiografía de columna cervical. Bueno, a continuación vamos a ver una proyección anteroposterior de columna cervical, donde vamos a utilizar un Buki de mesa. El tamaño del chasis debe ser de 24 por 30, longitudinal, en posición del paciente es en bipedestación. Posición de la región anatómica: el paciente debe estar con la cabeza apoyada sobre el Buki, el cuello y la cabeza erguidos lo más posible y los brazos estirados hacia el suelo, en posición paralela, pegados al cuerpo. Bueno, la distancia del foco película debe ser de 1 metro, con una angulación de 5 a 10 caudocranial. 5 a 15 grados caudocraniales. El centraje debe ser del nivel del C4 de la columna cervical, con una colimación superior de punta de las mastoides, inferior de 1, de 2 y por los lados a nivel de la región anatómica del paciente. La técnica aproximada debe ser de 65 kilovoltajes a 25 de miliamperajes. Y la indicación al paciente debe ser que por favor no respire y no se mueva para que salga muy bien la imagen. Aquí podemos ver al paciente con una proyección lateral de la columna cervical. Podemos ver aquí la ubicación y aquí podemos ver ya la radiografía como sale. Con un Buki de mural con tamaño del chasis de 24-30. Posición del paciente también en bipedestación. Posición de la región anatómica debe ser con el hombro izquierdo apoyando el Buki, o sea el mural, el cuello y la cabeza erguidos. Brazos estirados hacia el suelo en paralelos y pegados al cuerpo. La distancia del foco película debe ser de 1,50 metros. La angulación va de 0 grados porque no hay inclinación. El centraje debe ser a nivel del C4 y la técnica va de 65 kilovoltios a 32 miliamperajes. La indicación que por favor no se muevan ni respiren. Vamos a mirar la proyección de oblicua anteriores de la columna cervical. Como podemos ver aquí, la posición del paciente debe ser en bipedestación y la posición de la región anatómica debe ser también en AP, anteroposterior, con la columna cervical, pero para obtener las oblicuas debemos rotar al paciente 45 grados sobre su propio eje. Al rotar hacia la izquierda tendremos una imagen oblicua anterior de los agujeros derechos y viceversa. La distancia del foco debe ser 1 metro con una angulación de 15 a 20 grados caudocraniales. El centraje debe ir centrado la colimación al nivel de la C4 y también debe ser superior a la punta de la mastoides, inferior al de 1 o de 2. La técnica va de 66 kilovoltajes a 25 miliamperajes y se le indica al paciente que no se mueva ni respire. En la proyección transoral o odontoides va con la posición del paciente en bipedestación con un tamaño del chasis de 18-24. El chasis debe ser apaisado con la posición de la región anatómica en la parte de la cabeza apoyando sobre el buque o sobre el mural. El cuello y la cabeza deben de estar erguidos con la boca abierta y brazos estirados hacia abajo pegados al cuerpo. La distancia del foco debe ser de 1 metro con una angulación de 0 grados y el centraje es transoral. La colimación debe ser superior a la base del cráneo e inferior hasta el C3.
La técnica aproximada para esta radiografía debe ser de 65 kilovoltajes a 32 miliamperios. Y la indicación es que es la misma, que por favor no se mueva ni respire para que pueda salir una imagen bien correcta. Para esta proyección es una dinámica en hiperextensión de la columna cervical. Como podemos ver aquí en esta imagen, el paciente debe inclinar su cabeza hacia atrás lo más posible que pueda y el hombro izquierdo apoyado sobre el boquimural y los brazos estirados hacia abajo pegados al cuerpo. Con la distancia foco debe ser de 1,80 metros o milímetros, más bien sería, disculpen ahí, una angulación de 0 grados. El centraje debe ser a nivel del C4, con una colimación superior a la punta de la mastoides, inferior a la D1 y D2, y de anterior a posterior a nivel de la región anatómica del paciente. La técnica aproximada que vamos a utilizar para esta radiografía es de 65 kilovoltios a 32 miliamperios. Indicación al paciente es que no se mueva ni que respire mientras se le toma la radiografía. La proyección dinámica en hiperflexión es parecida a la anterior, pero entonces esta con la inclinación de la cabeza hacia adelante, todo lo posible que pueda el paciente. Igualmente con los brazos estirados hacia el suelo y pegados al cuerpo en paralelo, con una distancia de 180 milímetros, con una angulación de 0 grados. No cambia, es prácticamente igual a la anterior. Vamos a mirar la proyección del nadador. Con Buki, el Buki va en directo. El tamaño del chasis es de 24 por 30 longitudinal, con la posición del paciente en decúbito supino. Posición de la región, debe ir el brazo extendido por encima de la cabeza, el brazo derecho, y el izquierdo extendido a lo largo del cuerpo, pegado hacia abajo, y la cabeza y el cuello lo más erguidos posibles para que se pueda ver bien la proyección. Bueno, la angulación es de 20 grados caudocranial respecto al chasis y el centraje va de nivel del C1, de la vértebra C7 a la D1, con la colimación superior a la C4, inferior de la D2 a la D3, de anteroposterior al nivel de la región anatómica. Como podemos ver aquí, el paciente está con la mano derecha hacia arriba y la izquierda hacia abajo. Y podemos ver aquí detallar la imagen radiográfica que nos muestra. La imagen final. La proyección del charnela cervicotorácica o el nadador en oblicua, mejormente conocido. Podemos decir que va con un chasis de mesa, con un tamaño del chasis de 24 por 30 de longitud. La posición del paciente debe ser decúbito prono en oblicuo posterior izquierda, con una posición anatómica indicándole al paciente que va de costado izquierdo apoyado sobre la mesa y el brazo izquierdo elevado por encima de la cabeza del paciente. El brazo derecho estirado a lo largo del cuerpo y la cabeza apoyada sobre el lado derecho del paciente, con una distancia foco y película de 1 metro, y la angulación de 0 grados. El centraje debe ir del nivel de C7 a D1, con una colimación superior a C4, inferior de D3 a D3, de derecha a izquierda al nivel anatómico. Como podemos ver aquí en esta imagen que le estoy indicando. Acá podemos ver la posición y aquí podemos ver la imagen final. Bueno, muchas gracias y esta fue mi presentación. Cordial saludo, mi nombre es Angélica Martínez Alfonso y hoy les vengo a presentar radiografías de columna dorsal y el test de escoliosis. Proyección anteroposterior, kilovoltajes entre 70 y 80, miliamperajes entre 40 y 50, la distancia foco es de 100 a 115 centímetros, el rayo central debe ir vertical y perpendicular a la sexta vértebra dorsal, la placa es de 35 por 43 centímetros. El paciente debe estar en decúbito supino, el plano sagital medio del cuerpo debe coincidir con la línea medial de la mesa. El paciente debe estar recto con los hombros, deben estar en el mismo plano transversal y la línea imaginaria que une ambas espinas ilíacas superiores deben quedar paralelas al plano de la mesa. El chasis debe estar centrado en la sexta vértebra dorsal. Las piernas deben estar flexionadas para que la espalda quede totalmente en contacto con la mesa. ¿Qué se evalúa aquí? La visualización de las 12 vértebras torácicas, los espacios intervertebrales, la apófisis transversal, costillas, articulaciones costovertebrales. Debe estar sin rotación, la apófisis espinosa de la línea medial del cuerpo vertebral, la articulación esternoclaviculares. Proyección lateral. Los kilovoltajes también son de 70 a 80, los miliamperajes entre 40 y 50. El rayo central debe ir dirigido en la sexta vértebra dorsal, debe ir vertical y perpendicular. La placa es de 35 por 40 o 14 por 15 pulgadas. El paciente
Debe estar en decúbito lateral con apoyo debajo de la cintura, con las caderas y rodillas flexionadas, los brazos elevados y los codos flexionados para proteger los tejidos radiosensibles. Debe alinear y centrar el plano medioaxial en la línea central. La parte superior del RI 3 centímetros por encima de los hombros sin rotación. Se debe poner apoyo debajo de la parte inferior de la espalda cuando sea necesario para rectificar y alinear la columna. Proyección oblicua anteroposterior y posteroanterior. Los kilovoltajes también son entre 70 y 80, miliamperajes de 40 y 50. El radio central debe ir perpendicular al chasis. La placa debe ser 35 por 43 centímetros. La posición debe ser en bipedestación. El paciente debe rotar ligeramente el cuerpo en dirección anterior o posterior de tal forma que el plano coronal forme un ángulo de 70 grados con el plano de la placa, tal como vemos aquí en la imagen. Centrar la columna con la línea medial de la rejilla. El paciente debe apoyar el hombro adyacente en el soporte. Debe ajustar la altura de la rejilla para centrar la placa con la séptima vértebra dorsal. Debe flexionar el codo del brazo adyacente en la rejilla y apoye la mano en la cadera, si ya es de pie. Si se ha rotado en dirección anterior, el paciente debe agarrarse al borde lateral de la rejilla para sujetarse. Si se ha rotado en dirección contraria, debe colocar las dos manos sobre la mesa. Los criterios de evaluación son 12 vértebras dorsales, las articulaciones interopoficiarias más próximas a la placa en la oblicua posterior-anterior. Las más alejadas están en la proyección anteroposterior, un área de exposición amplia. Bueno, el test de escoliosis tiene tres maneras de hacerse. Bueno, el test de escoliosis se realiza con una radiografía de la columna vertebral, un examen de postura o un examen neurológico. En la radiografía de columna vertebral se confirma el diagnóstico de la escoliosis, como podemos ver acá. Muestra la gravedad de la curvatura de la columna, mide el ángulo de la curvatura en grados y pues deciden un tratamiento para el paciente. En el examen postural, que es como vemos aquí en la imagen, se observa la columna vertebral en busca de asimetrías. Se inclina el paciente hacia adelante con los pies juntos y las rodillas extendidas, en este caso las tienen juntas. Se evalúa cualquier desequilibrio en la caja torácica. Como podemos ver acá, esta es una persona normal y acá una normal, y esta sería la posición. En el examen neurológico se evalúa la función de los nervios y la médula espinal. También se busca signos de compromiso neurológicos como debilidad muscular, pérdida de sensibilidad o cambios en los reflejos. Hola, mi nombre es Nederesa Notaya Cayaguaje, estudiante de tecnólogo en radiología de imágenes diagnósticas, y en este video les presentaré una guía práctica y detallada sobre las proyecciones radiográficas más utilizadas para evaluar la columna lumbar, el sacro y el coxis. Esas imágenes son muy fundamentales para el diagnóstico de patologías como hernias discales, fracturas, espondilolistesis, entre otras. A continuación, vamos a conocer el posicionamiento del paciente, los parámetros técnicos, el rayo central y los criterios de evaluación por cada proyección. Antes de entrar en las proyecciones, es muy importante conocer brevemente la anatomía. La columna lumbar está compuesta por 5 vértebras que van de L1 hasta la L5, es la región que soporta mayor carga mecánica del cuerpo. El sacro es un hueso triangular formado por la función de 5 vértebras sacras, que es de S1 a S5 y se articula con los huesos ilíacos. Y el coxis, por su parte, está formado por 3 a 5 vértebras funcionadas, aunque es pequeño, cumple funciones importantes como puntos de inserción de músculos del suelo pélvico. Como primero tenemos la proyección AP de columna lumbar. El posicionamiento del paciente es en decúbito supino o en bipedestación, con los brazos fuera de campo. Los parámetros técnicos, el KB recomendado es de 75 a 85 kb. El MAS recomendado es de 20 a 50 MAS, dependiendo del equipo del paciente. El DFD para todas estas proyecciones que vamos a ver es de 100 a 120 centímetros. Incidencia de rayo central perpendicular al plano de la imagen, centrado en L3, aproximadamente 2 a 3 centímetros por encima de la cresta ilíaca, y el tamaño del chasis es de 35 a 43 centímetros. La imagen resultante es visualización de cuerpos vertebrales, discos intervertebrales, procesos transversos y espinosos, y el criterio de evaluación se debe observar la columna lumbar sin rotación, los espacios intervertebrales abiertos y las estructuras óseas bien definidas, y por último podemos ver la imagen resultante de la toma de rayos X y el posicionamiento del paciente. Como segundo tenemos la proyección lateral de columna lumbar. El posicionamiento del paciente es en decúbito lateral izquierdo, con las rodillas flexionadas y los brazos cruzados sobre el pecho, y los parámetros técnicos, el KB recomendado es de 85 a 95 kb, el MAS recomendado es de 30 a 80 MAS según el paciente del equipo.
Incidencia de rayo central perpendicular centrado en L3 aproximadamente 2 a 3 centímetros por encima de la cresta ilíaca. El tamaño del chasis es de 35 por 43 centímetros. La imagen resultante es la visualización lateral de los cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales y procesos espinosos. Y el criterio de evaluación debe observarse la columna lumbar lateralmente, sin superposiciones excesivas de la estructura ósea. Y por último podemos ver la imagen resultante de la toma de rayos X y el posicionamiento del paciente. Como tercero tenemos la proyección oblicua de columna lumbar, que está indicada para visualizar las articulaciones sigapofisarias y detectar espondiliosis o espondiloentesis. El posicionamiento del paciente es el de cúbito supino o de pie, rotación de cuerpo de 45 grados con apoyo en la escápula y cadera, brazos cruzados sobre el pecho o apoyados en la camilla o en la base. Los parámetros técnicos, el KB es de 35 a 90 KB, el MAS de 25 a 50 MAS. La incidencia de rayo central es de perpendicular a L3, 5 centímetros por encima de la cresta ilíaca, y el tamaño del chasis es de 35 por 43 centímetros. La imagen resultante es la visualización de las apófisis articulares, especialmente el perrito de Scotty, en las pars interarticulares, y el criterio de evaluación debe observarse la columna lumbar con correcta rotación, visualización de las carillas articulares en superposición, espinosas visibles lateralmente, y por último podemos ver la imagen resultante de la toma de rayos X y el posicionamiento del paciente. Como cuarto tenemos la proyección AP de L5 hasta S1 espondilumbar sacro. Esta proyección es utilizada para evaluar con mayor detalle la unión lumbrosacra de L5 a S1, especialmente en casos de espondilolitesis, fracturas o degeneración discal. El posicionamiento del paciente es en decúbito supino sobre la mesa radiográfica, piernas extendidas y alineadas con la columna para evitar rotación. Los brazos a los lados del cuerpo o sobre el tórax, y los parámetros técnicos de 45. Los parámetros técnicos del KB de 75 a 90 KB, el MAS de 20 a 50 MAS, la incidencia del rayo de angulación cefalocaudal de 30 grados a 35 grados, 30 grados en hombres y 35 grados en mujeres debido a la inclinación natural del sacro. El rayo central dirigido a la línea media del cuerpo a nivel de la L5 es aproximadamente 4 centímetros por debajo de la cresta ilíaca y en la línea medial. El tamaño del chasis es de 18 por 24 centímetros. La imagen resultante, visualización clara del espacio intervertebral L5 hasta S1 sin superposición de las estructuras óseas de la pelvis, evaluación del disco intervertebral, procesos articulares y posibles desplazamientos vertebrales. Los criterios de evaluación son espacios intervertebrales del L5 a S1 bien abiertos y visibles sin superposición de la pelvis o las alas del sacro, buena penetración del sacro y estructuras adyacentes, y la espina ilíaca simétrica sin rotación evidente. Como quinto tenemos la proyección lateral de flexión y extensión de la columna lumbar, indicada para estudios de inestabilidad lumbar, escoliosis o seguimientos postoperatorios. El posicionamiento del paciente es de pie o de cúbito lateral sobre la mesa radiográfica. En flexión, el paciente flexiona el tronco hacia adelante lo más posible sin mover los pies ni flexionar excesivamente las rodillas. En extensión, el paciente extiende el tronco hacia atrás lo máximo posible sin inclinarse lateralmente. Los brazos pueden cruzarse sobre el pecho o sujetarse en una barra para una estabilidad. Los parámetros técnicos, el KB recomendado es de 85 a 100 KB, MAS recomendado es de 40 a 80 MAS, y la incidencia del radio central perpendicular a la columna lumbar dirigido a L3 aproximadamente 5 centímetros por encima de la cresta ilíaca, en línea media axilar, y el tamaño del chasis es de 35 por 43 centímetros, y la imagen resultante es la inflexión, la apertura de los espacios intervertebrales en la parte posterior, y en ascensión cierre de los espacios intervertebrales y acercamiento de los procesos espinosos, evaluación del desplazamiento vertebral y signos de inestabilidad. Y los criterios de evaluación, los cuerpos vertebrales ven alineados sin rotación, en flexión, aumento del espacio interespinoso, en extensión, disminución del espacio interespinoso. Y la visualización completa de las vértebras lumbares desde L1 hasta L5 y sin superposición de estructuras óseas que impidan la evaluación. Y por último podemos ver la imagen resultante de la toma de rayos X y el posicionamiento del paciente. Como es eso, tenemos la proyección AP sacro, posicionamiento del paciente de cúbito supino con piernas extendidas. Los parámetros técnicos, el KB recomendado de 80 a 90 KB, el MAS recomendado de 20 a 40 MAS, incidencia del rayo central angulado de 10 grados a 25 grados cefálico, centrado 5 centímetros por debajo de la espina ilíaca anterior superior. El tamaño del chasis es de 18 por 24 centímetros, y la imagen resultante de la visualización del sacro sin superposición de la pelvis. Y los criterios de evaluación es sacro simétrico sin rotación, articulaciones sacroiliacas visibles,
Y por último podemos ver la imagen resultante de la toma de rayos X y el posicionamiento del paciente. Como séptimo tenemos la proyección de sacroicoxis de posicionamiento del paciente en decúbito lateral con rodillas flexionadas y brazos cruzados sobre el pecho. Los parámetros técnicos, el KB recomendado de 85 a 95 KB, el MS recomendado de 30 a 60 MS, la incidencia de rayo central perpendicular centrado en S2 hasta S3, aproximadamente 8 o 10 centímetros por detrás de la sínfisis del pubis. El tamaño del chasis o detector es de 18 a 24 centímetros y la imagen resultante, la visualización del sacroicoxis en perfil. Los criterios de evaluación es el saco y coxis bien alineados, sin superposiciones con otras estructuras. Y por último podemos ver la imagen resultante de la toma de rayos X y el posicionamiento del paciente. Como 8 tenemos la proyección AP de coxis, posicionamiento del paciente en decúbito supino con piernas extendidas, los parámetros técnicos, el KB recomendado es de 80 a 90 KB, el MAS recomendado es de 20 a 40 MAS y la incidencia de rayo central angulado 10 grados a 20 grados caudal, centrado 5 centímetros por debajo de la espina ilíaca anterior superior. El tamaño del chasis o detector es de 18 por 24 centímetros y la imagen resultante es la visualización del coxis sin superposición de la pelvis. Los criterios de evaluación, el coxis centrado sin superposición ósea. Por último, podemos decir que es fundamental ajustar los parámetros técnicos como el kilovoltaje, que es el KB, el miliamperaje por segundo, que es el MAS, y la distancia foco detector, que es de FDS según las características del paciente y el equipo utilizado. Una buena colocación del paciente siempre va a garantizar imágenes diagnósticas de calidad y así evitando repeticiones innecesarias para no exponer mucho a la radiación a los pacientes. Espero que esta explicación les haya ayudado de mucho y muchas gracias por su atención.